E&J World Consulting se complace en presentar el Seminario Internacional de Aplicaciones Científicas para la Industria. Bienvenido, Dr. Raúl Aguilar, desde México, con su ponencia titulada La dinámica de suelos en la práctica profesional. Correspondería a la segunda parte. Segunda parte. El doctor Aguilar es especialista en dinámica y mecánica de suelos. Ha desarrollado diversos proyectos en México y Latinoamérica relacionados con la determinación de espectros de diseño sísmico de sitio, análisis de interacción dinámica suelo-cimentación-estructura, análisis de vulnerabilidad a la licuefacción, licuación, como lo llaman ustedes por allá, análisis geotécnico y diseño de cimentaciones para obras de ingeniería pioneras. Con ustedes, el doctor Raúl Aguilar, desde México. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes. Es un gusto para mí estar compartiendo esta plática con ustedes. Lo que voy a presentar es una continuación de lo que la maestra Isamar Libertad Pino les ha presentado. Se trata de presentar algunos aspectos de la práctica profesional involucrados con esta área de la ingeniería geotécnica que es la dinámica de suelos. Ella ya mencionó una serie de temas que se abordan continuamente en la práctica profesional para los que nos dedicamos a esta área de la ingeniería. Yo quiero centrarme en uno de los fenómenos que en mi opinión son más interesantes, asombrosos y que impactan directamente en el comportamiento de nuestras construcciones. Me refiero precisamente al fenómeno de licuefacción o licuación, como lo conocemos en México. Entonces, voy a tratar de presentarles en estos minutos lo que es el fenómeno de la licuación, las consecuencias que genera, por qué se da este acontecimiento y qué es lo que hacemos nosotros en la práctica de la ingeniería para identificar cuándo nuestros suelos son vulnerables a un comportamiento de este tipo y qué podemos hacer para evitar los daños que causa la licuación de suelos. Entonces, me voy a referir dentro de los temas que mencionó la ingeniera Pino, particularmente este punto, licuación en suelos. Esta puede ser la fotografía más famosa que existe en todo el mundo de un problema relacionado con licuación de suelos. Se trata de edificios que se construyeron en Niigata, Japón, y que en 1964, durante un terremoto, sufrieron los daños que están observando. Todos estos edificios están inclinados en mayor o en menor medida. El caso crítico lo ven en ese edificio que se encuentra en la parte central. La característica que tienen estos edificios es que su cimentación, es decir, la estructura que le da soporte a todas estas construcciones, se encuentra muy cerca de la superficie del terreno. Y además, el suelo donde se construyeron estas estructuras cumple con todos los requisitos necesarios para que ocurra el fenómeno de licuación. Lo que pasa con este proceso de licuación es que el suelo cambia su estado en el que se encuentra. Pasa de un estado sólido, en donde se tienen todas sus propiedades de resistencia y de deformación satisfactorias, a un estado líquido. Es decir, este cambio de estado sólido a estado líquido es principalmente lo que ocurre con el fenómeno de licuación. Y entonces, estas construcciones, después de estar apoyadas en un terreno sólido, de un momento a otro, durante el evento sísmico, ese terreno sólido se convierte en un fluido. Y como ustedes saben, el fluido, en este caso el agua, no tiene resistencia al esfuerzo cortante y entonces los edificios pierden soporte a través de la cimentación en el suelo donde se encuentran apoyados. Y de ahí vienen estas inclinaciones que son críticas. Noten, por favor, en esta imagen que los edificios no tienen una falla estructural, es decir, no se perciben agrietamientos importantes, no se percibe que haya algún colapso de alguna parte de las estructuras, simplemente los edificios perdieron la verticalidad, quedaron totalmente inclinados, particularmente el edificio del centro, pero todos los demás también sufrieron esta consecuencia en menor medida. Entonces, esto es lo que produce la licuación.
En México es un tema que nos preocupa constantemente porque, como ya bien lo comentó la ingeniera, la maestra Pino, nuestro país se encuentra en una actividad sísmica constante. Todos los días en México tiembla, todos los días. Solamente que los sismos que ocurren todos los días son de una magnitud muy pequeña y generalmente no los sentimos, y menos si estamos alejados de las fuentes sísmicas potenciales. Pero todos los días tiembla en México y algunas veces esos sismos son de magnitud importante, es decir, liberan una cantidad de energía significativa y ese es el detonante que nos lleva a este problema de la licuación. Entonces debemos estar muy atentos de los suelos en donde vamos a construir nuestras estructuras para evitar que este fenómeno pase. Sin embargo, tenemos algunos registros de daños que han ocurrido en algunas ciudades de nuestro país. Las imágenes que ven ahora corresponden al sismo de Mexicali. Es una ciudad que se encuentra en el norte de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Y este sismo en el año 2010, asociado precisamente a ese sistema de fallas que presentó la maestra Pino, es el que generó este evento sísmico con daños como estos. Noten que aquí se observan unas oquedades, unos huecos producidos por la licuación. Noten también la inclinación que tiene esta torre y un detalle precisamente de esas oquedades que se producen durante la licuación. Estos son otros daños también observados durante ese mismo temblor de Mexicali. Esta casa quedó totalmente destruida debido a deformaciones excesivas en el suelo y también acompañadas de una estructuración muy pobre. Este tipo de construcciones pues siempre se ven afectadas durante los sismos importantes porque no tienen elementos estructurales que les den la suficiente rigidez para mantenerlas en pie. Entonces, las grietas impresionantes que se ven en esta imagen son producto tanto del comportamiento por licuación del suelo como de una pobre estructuración de esta construcción. Sin embargo, tenemos otras consecuencias de la licuación. Vean estas grietas enormes que se formaron debido al fenómeno. Resulta que hay bloques de suelo que deslizan lateralmente cuando ocurre el fenómeno de licuación. Algunas losas que se encuentran apoyadas sobre la superficie se desplazan y quedan deformadas de manera permanente, dejando estos espacios. Es otra de las consecuencias de la licuación. O vean estas ondulaciones en esta vialidad. Los hundimientos son también consecuencia del fenómeno de licuación. Y vean esta zona de la cañada, también hay desplazamientos de bloques que son irreversibles. Todas estas imágenes son producto del fenómeno de la licuación. Pero vamos a tratar de entender qué significa esto de la licuación. En primer lugar, la licuación ocurre en suelos típicamente granulares, es decir, partículas de suelo como las arenas, las gravas o los limos no plásticos. Esos son materiales que tienen una forma granular. Entonces, la licuación ocurre precisamente en este tipo de suelos que tienen una composición granular. Se necesitan otros factores adicionales para que se detone la licuación. Estos suelos deben de estar sumergidos, es decir, el nivel de agua en el suelo o nivel freático debe de estar muy cerca de la superficie. Entonces, el suelo se encuentra bajo las condiciones del agua en el subsuelo. El tamaño y la forma de las partículas debe ser muy regular, debe ser un tamaño muy parecido. A esto les llamamos suelos mal graduados porque predomina un mismo tamaño de partícula. Su geometría debe ser redondeada, es decir, que no tengan muchos ángulos. Eso facilita que no se traben entre los granos. Y el grado de compacidad, es decir, estos suelos deben de estar en estado suelto. Es decir, una arena que se encuentra en estado suelto, como las que observamos en las playas, esos son suelos vulnerables a licuación. Si vamos a profundidad, generalmente las arenas o los suelos granulares se encuentran ya en un estado denso o compacto. Eso dificulta que se genere el proceso de licuación. Entonces, suelos granulares, bajo el agua, que tengan una granulometría uniforme, que prácticamente no tengan suelos finos. Es decir, hay partículas de suelo muy pequeñas que no las podemos ya observar
como son los suelos arcillosos o los limos plásticos. Estos suelos tienen la característica de generar cierta adherencia o cohesión entre las partículas granulares y evita que se produzca el fenómeno de licuación. Entonces, los suelos que son vulnerables a la licuación deben de tener muy pocas cantidades de estos suelos finos. Y finalmente, el detonante. Necesitamos una fuerza dinámica como la que generan los sismos. Esta fuerza dinámica produce la perturbación del medio a través del viaje de las ondas sísmicas. Las ondas generan un incremento en la presión del agua y cuando aumenta la presión del agua, entonces se produce lo que se ve en esta imagen. El agua empieza a filtrarse entre los espacios en donde antes mantenían contacto los granos. Entonces se pierde el contacto entre los granos, se separan las partículas entre sí y entonces ahora rige la composición del agua en el comportamiento del suelo. El suelo tiene una parte líquida y una parte sólida. Aquí domina la parte líquida sobre la parte sólida. Y entonces las estructuras de tipo superficial que se encuentran en estos sitios literalmente se hunden o se inclinan porque ya no domina la parte sólida del suelo, sino ahora domina la parte líquida del suelo. Y aquí hay un esquema en donde se puede observar cuál es el proceso del fenómeno de licuación, porque además no es un proceso inmediato. Ahora les mostraré. Se trata de partículas o un modelo de partículas que antes del sismo o en una condición estática están en contacto y por lo tanto tienen cierta resistencia por soportar cargas y su comportamiento puede ser aceptable. Pero durante el evento sísmico se produce esta movilidad que le llamamos movilidad cíclica y es cuando el agua se empieza a filtrar entre los espacios de las partículas, la separa, domina la parte líquida y es aquí cuando viene el proceso de licuación. Cuando finalmente se disipa la presión del agua, viene un reacomodo de las partículas y después del sismo tenemos una estructura del suelo con un reacomodo diferente al original y esto produce asentamientos. Este es un proceso que puede tardar varios minutos. Por ello, puede terminar el evento sísmico y el proceso de licuación continúa. Lo que ven aquí es una ecuación que define la resistencia al esfuerzo cortante en los suelos. Está compuesta por una parte cohesiva, que lo dan los suelos finos, los suelos plásticos, y una parte friccionante que la dan precisamente los suelos granulares. Como les decía, los suelos que son vulnerables a este fenómeno prácticamente no tienen esta componente y domina esta parte. Y lo importante de esta ecuación es que la U que está aquí representada indica la presión del agua. Entonces, si aumenta la presión del agua, esto tiende a ser cero y reduce de manera considerable la resistencia al esfuerzo cortante y eso genera la licuación. Las consecuencias de la licuación con un poco más de detalle están aquí. Una estructura en condición estática se comporta bien, pero ante el sismo y ante el fenómeno de licuación puede acabar de esta manera, como lo ven en estas imágenes. Estas estructuras se encuentran totalmente inclinadas, incluso estos vehículos se han enterrado en el suelo por el proceso de licuación. Y es lo que les comentaba. El suelo deja de comportarse como sólido, se empieza a comportar como un fluido, se pierde la resistencia y soporte y entonces las estructuras literalmente se hunden. Pero también puede ocurrir esto que vemos en estas imágenes. Las estructuras que se encuentran sobrecompensadas, es decir, estructuras enterradas que pesan menos que lo que pesaba la masa de suelo que ahí se encontraba, son estructuras que se encontraban en condición estática funcionando de manera adecuada. Viene el fenómeno de licuación, la fuerza cortante que existía entre las paredes de estas estructuras se pierde por la licuación y luego hay un empuje de la presión de agua que se encuentra libre en el suelo y empuja las estructuras hacia arriba, como ven en estos registros y en este tanque de almacenamiento que originalmente estaba enterrado. Es otra de las consecuencias de la licuación. Y también es claro observar estos que les llamamos volcanes de arena. Resulta que las capas que se encuentran en licuación buscan disipar la presión de agua que tienen en exceso. Entonces empieza el agua en esta presión en exceso a buscar por dónde escaparse, hasta que encuentra pequeñas fisuras que aparecen en el suelo
encuentra un camino y entonces se disipa ese exceso de la presión del agua y al momento en el que lo hace, cuando se disipa esta presión del agua, genera un arrastre de partículas que los lleva hasta la superficie y los deposita sobre el terreno. Por eso es que vemos esta acumulación de materiales finos que se encuentran en la superficie producto del arrastre de las partículas que se generó cuando se liberó la presión de poro en exceso. Eso es lo que explica estos volcanes que se presentan cuando ocurre la licuación. ¿Y por qué tenemos estos bloques desplazados? Pues bueno, esto ocurre cuando tenemos una pérdida de continuidad en el terreno, como ocurre en las cañadas, en los ríos, y el suelo que está debajo entra en este proceso de licuación y entonces las capas superiores desplazan hacia esa frontera libre y por eso es que se producen estos bloques con las grietas que ustedes observan en estas fotografías. Entonces, se puede deber a una falta de continuidad lateral en el terreno o se puede deber también a inclinaciones de la superficie del terreno que producen el mismo efecto. Algunas carreteras, algunas autopistas han quedado totalmente destruidas por el fenómeno de la licuación porque la geometría de estas estructuras es apta para que se presenten estos desplazamientos por bloques. Bien, les voy a mostrar ahora un breve video que fue capturado por diferentes imágenes durante el temblor de Tohoku en Japón, en donde se puede apreciar las diferentes etapas del fenómeno de licuación. Vean, por favor, esta fue una recopilación de muchos videos, pero la hora es común en todos ellos. El video empieza a las 14:48 y vamos viendo cómo evoluciona el fenómeno para que ustedes se den cuenta de lo que puede tardar la licuación de suelos. Ese es el inicio del sismo. Ahí está precisamente actuando el movimiento sísmico. Empieza a haber desplazamientos importantes. Vean ahí estas estructuras cómo están vibrando, fracturas en estructuras superficiales. Noten cómo ya algunas de estas superficies empiezan a tener desplazamientos laterales en direcciones contrarias debido a que el suelo que se encuentra debajo está precisamente en proceso de licuación. Vean estas losas en las vialidades cómo se juntan y se separan porque están literalmente flotando sobre un suelo donde domina la parte líquida sobre la sólida. Aquí ya han pasado 4 minutos después de que inició el sismo. Hay algunas estructuras que permanecen en vibración, pero en realidad el movimiento sísmico ya terminó. Sin embargo, el fenómeno de licuación continúa. Vean cómo estas losas, todas estas cubiertas superficiales a nivel de terreno, se siguen moviendo, tienen desplazamientos hacia los lados, porque debajo del suelo está en este proceso de licuación. Y no es hasta este momento donde finalmente el agua, que se encontraba con un exceso de presión en estas capas licuables, entra una salida y en ese momento hay un flujo de agua que nos permite liberar esa presión en exceso y es en este momento cuando empiezan a generarse los primeros asentamientos. Aquí observen cómo en esta fisura empieza a haber un flujo de agua y eso es precisamente la liberación de la presión de agua en exceso. Vean, estamos ya a 7 minutos después de que inició el sismo y apenas está ocurriendo esta liberación de la presión de agua. Entonces puede tardar muchos minutos el fenómeno de licuación. El sismo ya concluyó desde hace ya varios minutos y sin embargo este fenómeno continúa. Estos encharcamientos seguramente se deben a los hundimientos locales que se están produciendo en estas zonas. Más flujo de agua. Entonces, esto puede ir evolucionando hasta que finalmente se logra la liberación total de la presión en exceso, se tiene este reacomodo de las partículas y en ese momento pues habrá concluido el fenómeno de licuación. Miren, vean ya cuánto tiempo ha transcurrido y sigue dándose esta liberación de la presión del agua. Entonces, creo que es un video que ilustra bien este fenómeno.
y nos da a reflexionar sobre lo que podemos esperar cuando esto se presente. Bien. Nosotros como ingenieros lo que hacemos es tratar de identificar aquellos suelos que son vulnerables a la licuación. Entonces ejecutamos trabajos de campo, hacemos perforaciones en el suelo, obtenemos muestras, las analizamos y el resultado final lo obtenemos en figuras como la que ustedes pueden ver aquí. Este es un camino que ilustra cómo analizar el fenómeno de licuación. Lo que ven del lado izquierdo es una serie de barras que nos indica la compacidad o la resistencia que puede tener el suelo a la penetración de herramientas que utilizamos para estudiar. Entre más grande es la barra, mayor resistencia tiene el suelo a la penetración. Cuando la barra es muy baja, entonces el suelo tiene poca resistencia a la penetración. La siguiente curva habla de la consistencia o la compacidad relativa, es decir, qué tan denso o qué tan compacto está el suelo que estamos analizando. Es un valor que va de 0 a 100%. Entonces, por ejemplo, vean del lado derecho, aquí está una breve descripción de los suelos que tenemos en este sitio. Los más vulnerables son aquí tenemos arenas, y este de aquí. Entonces, si tenemos una compacidad baja, con baja resistencia al suelo, debajo del nivel de agua, este suelo puede ser vulnerable a la licuación. Y lo mismo podemos observarlo en estas capas que están un poco más profundas. No nos preocupan las capas de arcilla, que también están aquí indicadas, porque esas contienen suelos finos que evitan que las partículas se separen. Entonces, en esos suelos no ocurre la licuación. De estas figuras que les muestro, la más importante es esta que se encuentra aquí al centro. La línea continua representa la resistencia que ofrece el suelo a la licuación cuando ésta se presenta. Y los símbolos que van siguiendo esta trayectoria representan el esfuerzo generado por el movimiento sísmico. Entonces, en aquellas capas vulnerables, donde el esfuerzo que genera el sismo rebasa la resistencia del suelo, esas son las capas que nos preocupan. En este caso, esta zona nos preocupa y un poco más abajo, esta otra zona también nos preocupa. Son estas dos capas en esencia las que son vulnerables a la licuación. Y aquí lo observamos simplemente comparando las acciones resistentes contra las acciones actuantes. Obtenemos factores de seguridad que están por debajo de la unidad y eso nos indica que estas capas son muy vulnerables a este fenómeno. Entonces, el siguiente paso es cuantificar sus efectos. Hay otros procedimientos en donde con curvas como estas, nosotros podemos estimar cuánto se va a sentar el suelo o cuánto se va a desplazar lateralmente. Y en función de esos resultados, nosotros los comparamos contra el edificio o las estructuras que estemos proyectando y analizamos si estas estructuras son capaces de soportar esos hundimientos o esos desplazamientos. Si no es así, entonces el siguiente paso es cambiar las condiciones del suelo, mejorar el suelo para que no ocurra la licuación. Y aquí les muestro 4 técnicas que pueden ser utilizadas para el mejoramiento de suelos. Voy a describir brevemente cada una de ellas. Esta se llama vibrocompactación. Se hace una perforación en el suelo, se introduce esta herramienta que vibra y al mismo tiempo se vacía un suelo que va densificando al suelo existente y va formando una especie de columnas de suelo con mejores características, con mejor acomodo, en donde el proceso de licuación no ocurre porque se trata de suelos en estado muy denso. Esta es una de las técnicas. Otra de las técnicas es construir columnas de grava. Hacemos perforaciones en el suelo y vaciamos grava en estas perforaciones al mismo tiempo que densificamos lateralmente el suelo que existe entre ellas. Entonces, por un lado, densificamos el suelo que está a un lado de la columna de grava, pero al mismo tiempo, esta columna, por ser un suelo totalmente permeable, evita que se incremente la presión de poro y que fluya por aquí el agua, sin causar daño a los suelos que pueden ser vulnerables a la licuación. Otra técnica es compactar el suelo superficial, dejar caer una gran masa desde la superficie, ir generando estas huellas, luego repetir el proceso entre las huellas y entonces dejando caer estas grandes masas vamos densificando el suelo y eso evita también a que la licuación se presente.
O bien podemos hacer perforaciones en el suelo e inyectar a presión algunos morteros que ayuden a mantener unidas a las partículas o bien que ayuden a densificar el suelo con la presión con la que se inyectan estos fluidos. Son las principales técnicas que se utilizan para evitar el fenómeno de licuación. Y con esto concluyo mi presentación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responderles. Gracias por su atención.